Buenos días, soy Alba Sánchez y voy a proceder a exponer mi trabajo de fin de máster titulado Análisis de la intervención en los procesos de comunicación en un niño con trastorno del espectro autista, realizado a través de la Universitat Oberta de Cataluña. La comunicación es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo y la socialización de todas las personas. Tal y como establece el DSM-5, uno de los principales déficits del alumnado con trastorno del espectro autista es el desarrollo del habla y del lenguaje. Es por ello que con la realización de este trabajo de fin de máster pretendemos que el alumno en cuestión mejore tanto la comunicación verbal como la no verbal, para, consecuentemente, disminuir el número de rabietas que tiene debido a la frustración que le genera que no le entiendan. Para poder alcanzar dicho objetivo, seguiremos una serie de pasos. En primer lugar, realizaremos una breve fundamentación teórica. En segundo lugar, estableceremos los objetivos a conseguir durante la aplicación del estudio. A continuación, realizaremos una intervención en la que introduciremos gradualmente la fase 4 del sistema de comunicación por intercambio de imágenes, PECS, y el fomento del lenguaje verbal. Por último, analizaremos los resultados obtenidos para comprobar si han sido satisfactorios o si, por el contrario, no se han cumplido los objetivos propuestos inicialmente, siempre teniendo en cuenta que esta intervención será continuada durante todo el proceso de escolarización del alumno. Como cierre del trabajo, comentaremos las conclusiones más importantes extraídas del mismo, así como las posibles limitaciones que nos hemos ido encontrando a lo largo de su elaboración. El concepto de TEA se construye mediante un largo recorrido histórico que expone diferentes descripciones, clasificaciones y definiciones sobre autismo. Entre los autores más destacados debemos señalar a dos, Leo Kanner y Hans Asperger. Kanner, en uno de sus trabajos, señaló una serie de características comunes a todos los alumnos, como son incapacidad para establecer relaciones con las personas, insistencia obsesiva en que el ambiente no cambie, buen potencial cognitivo, hipersensibilidad a los estímulos, retraso y alteración en la adquisición y el uso del habla y el lenguaje y ausencia de rasgos físicos. A finales del siglo XX, el concepto de autismo de Kanner se amplió a trastorno del espectro con la aportación de Wing. Según su estudio, se entiende el autismo como un conjunto de síntomas que pueden asociarse a diferentes trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales muy variados. Son tres las características tríada de Wing que en la actualidad justifican la base para el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Un deterioro cualitativo de la comunicación verbal y no verbal, un deterioro cualitativo de la interacción social y alteraciones en los patrones de conducta, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y estereotipados. Como hemos dicho, las alteraciones en la comunicación social son una de las principales características del alumnado con trastorno del espectro autista. Por tanto, se recomienda el uso de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Uno de los sistemas más utilizados en nuestro país es el programa de habla asignada, conocido como Programa de Comunicación Total Benson-Schaffer. Es un sistema bimodal, mediante el cual se enseña al niño a hablar y signar de forma simultánea, mientras que los instructores y el resto de personas que se relacionan con él utilizan comunicación simultánea, es decir, el código oral y signado a la vez. Aquí vemos un ejemplo de la comunicación con el método Benson-Schaffer a través de los días de la semana. En este caso sería así: lunes, martes, miércoles, jueves. Otro de los sistemas de comunicación más empleados es el sistema PECS. Es un sistema de comunicación basado en el intercambio de imágenes, que tiene como finalidad principal enseñar al niño a comunicarse funcionalmente. La primera función comunicativa en la que se centra el PECS es la petición, pero una vez esta ha sido superada, el individuo debe aprender a comentar lo que observa y poco a poco ir aprendiendo a transmitir sus deseos y necesidades hasta llegar a comunicarse con las personas de su entorno. El programa cuenta con 6 fases diferentes para poder alcanzar un objetivo final, la comunicación funcional. Nosotros nos centraremos en el desarrollo del trabajo en la fase número 4, denominada estructura de la oración. El objetivo principal de este trabajo de fin de máster es que un niño autista de 9 años de edad que ya tiene perfectamente asimilada la fase 3 de PECS aprenda a solicitar artículos presentes y no presentes usando una frase de varias palabras a través de su cuaderno de comunicación, es decir, introducir en la fase 4 de este sistema de comunicación alternativo.
Además, pretendemos que desarrolle de forma gradual la comunicación verbal, ya que se comunica por el sistema de comunicación total Benson-Schaffer. Con esto se quiere conseguir que el niño mejore su comunicación tanto verbal como no verbal y que consecuentemente disminuya el número de rabietas que tiene debido a la frustración que le genera que no le entiendan. Una vez establecidos los objetivos a alcanzar, pasaremos a explicar el método. En primer lugar, hablaremos sobre los participantes. Carlos es un alumno de 9 años de edad, nacido el 6 de septiembre de 2007. En relación a la colaboración de la familia, debemos señalar que es bastante pobre. En casa no se utiliza el panel de comunicación, tampoco se trabaja con pictogramas, ni se ayuda al alumno a llevar a cabo la agenda colegio-casa, así como tampoco existe ningún tipo de estimulación. Esto dificulta en gran medida el avance del alumno en todos estos aspectos. Las primeras sospechas por parte de los padres tuvieron lugar a principios de febrero de 2010, fecha en la cual fue visitado por el neuropediatra. Se le diagnostica, según el CIE-9, trastorno generalizado del desarrollo y retraso psicomotor, y se decide iniciar un estudio de resonancia magnética cardíaca y una valoración de apoyo educativo a través del servicio psicopedagógico escolar. Una vez reunidos todos los datos obtenidos en estas evaluaciones, el diagnóstico definitivo del alumno para determinar la modalidad de escolarización en el año 2010 es trastorno generalizado del desarrollo, trastorno autista, siendo escolarizado en un centro ordinario de la localidad. Tres años más tarde, debido a su incorporación a la educación primaria, se revisa el dictamen de escolarización y se determina su escolarización en un aula de comunicación y lenguaje, aula CIL, localizada en el mismo centro con la modalidad A, realizando integraciones en el aula de primero de primaria. Los objetivos fijados para trabajar con el alumno en ambas aulas están en infantil 4-5 años, básicamente para trabajar hábitos de trabajo y autonomía personal. Además, precisa atención por parte de un educador mientras se encuentra en el aula ordinaria, puesto que no es capaz de trabajar de forma autónoma. Para no introducir todos los cambios de manera simultánea, empezaremos a utilizar el sistema de comunicación por intercambio de imágenes en la hora del almuerzo, ya que es el único momento en el que el alumno emplea el comunicador. La estrategia de enseñanza que utilizamos es el encadenamiento hacia atrás, y siguiendo a Lori Frost y Andy Bondi, debemos elaborar una serie de pasos. En primer lugar, el alumno debe seleccionar el pictograma de quiero y colocarlo en la tirafrase. A continuación, el alumno deberá seleccionar el pictograma del objeto deseado, en este caso, por ejemplo, zumo, y colocarlo en la tirafrase. Una vez construida la tirafrase, deberá intercambiarla con su interlocutor. Por tanto, el primer paso en el que nos centramos es el intercambio de la tirafrase. Proporcionaremos durante todo el proceso la ayuda necesaria desde el principio de la cadena hasta el final, e iremos desvaneciendo esta ayuda desde el final de la cadena. El siguiente paso consiste en que el alumno sea capaz de colocar la imagen del objeto deseado en la tirafrase, donde previamente ya habremos colocado el pictograma de quiero. Además, introduciremos un nuevo pictograma, el pictograma de yo, para que así posteriormente el alumno sea capaz de diferenciar diferentes sujetos. Por tanto, el alumno colocará el pictograma de yo y el pictograma del objeto deseado. Durante la elaboración de la tirafrase señalaremos cada imagen a la vez que verbalizaremos la palabra y la acompañaremos del signo correspondiente al programa de comunicación total Benson-Schaffer. Así diremos: yo quiero zumo. El siguiente paso consiste en que el alumno adquiera la habilidad de seleccionar los pictogramas de yo y quiero de forma independiente. Para ello le ayudaremos físicamente a quitar la imagen de yo del panel de comunicación, a continuación la imagen de quiero y a continuación la imagen del objeto deseado, y a colocar las tres en la tirafrase tal y como veis en la imagen que os estoy mostrando. Es muy importante reforzar positivamente cada vez que el alumno realiza la acción de manera adecuada. Por último, el siguiente paso está estrechamente relacionado con el fomento de la comunicación oral. Para ello enseñaremos a leer la tira con ayuda física, usando la estrategia del encadenamiento hacia atrás. Es decir, cuando el alumno construya la tirafrase y nos la dé, la giraremos hacia él y físicamente le ayudaremos a señalar cada uno de los pictogramas a la vez que los vamos verbalizando.
Posteriormente, poco a poco, iremos desvaneciendo esta ayuda hasta que consigamos que el alumno nos entregue la tirafrase, se la giremos hacia él y sea capaz de señalar uno a uno los pictogramas a la vez que el receptor comunicativo los va leyendo o incluso hasta que consigamos que sea el propio alumno el que señale el pictograma y verbalice cada una de las palabras que encontramos en él. Una vez que hemos conseguido que Carlos asimile la fase 4 durante la hora del almuerzo, decidimos emplear el comunicador en diferentes situaciones. Una de ellas es la hora del patio, ya que el alumno muestra un gran interés por los columpios, queriendo subir insistentemente en cualquiera de ellos, aunque haya otro compañero montado. Esto genera una gran rabieta por parte de Carlos, ya que no sabe, no tiene las estrategias necesarias para pedir al otro compañero que se baje del columpio. Por tanto, decidimos sacar el comunicador al recreo para que el alumno pudiera realizar la petición de "yo quiero columpio". En un primer momento, cada vez que el niño quería un columpio, uno de los maestros que se encontraban en el patio, ya fuese la maestra de PT, la maestra de audición y lenguaje o el educador de educación especial, así como cualquier otro maestro que en ese momento se encontrase en el recreo, se acercaba al alumno con el panel de comunicación y le ayudaba físicamente a que Carlos realizara la petición. Una vez que el alumno tuvo asumido el hecho de que el panel de comunicación le servía para poder solicitar el columpio, pasamos al siguiente paso, que el alumno sea capaz de desplazarse hasta el comunicador. Para ello, el comunicador lo tenía en su poder una maestra que se encontraba en ese momento en el patio, independientemente de que fuese o no su tutora. Y también otra situación que generamos era el dejar el comunicador en un lugar del patio en el que Carlos pudiera acceder a él y así tuviese que acceder a él, formar la tirafrase, traerla al receptor comunicativo y señalar cada uno de los pictogramas verbalizándolos, tal y como hemos conseguido en la fase anterior. Para poder recoger todos los datos necesarios que nos permitan analizar los resultados posteriormente, hemos elaborado dos tablas de observación que nos sirven como instrumentos de evaluación. Cada sesión hemos realizado un total de 10 ensayos, los cuales han sido evaluados con NA como no aplicable, AT como ayuda física total, AP como ayuda física parcial y el signo positivo cuando el alumno era capaz de realizar la acción de manera independiente. Una vez presentado el método de trabajo, es importante recordar el objetivo principal del mismo para poder analizar los resultados. Con el procedimiento llevado a cabo y los instrumentos de evaluación que hemos mostrado en la diapositiva anterior, pretendemos que el alumno adquiera la fase 4 del sistema de comunicación por intercambio de imágenes PECS. Y además pretendemos que desarrolle la comunicación oral a través del sistema de comunicación total Benson-Schaffer. Como resultados más relevantes del estudio debemos señalar que el alumno alcanzó el objetivo de colocar la imagen en la tira de manera independiente tras 6 ensayos. Por otro lado, colocar "yo quiero" en la tira de manera independiente fue obtenido de manera satisfactoria después de la realización de 16 ensayos. El hecho de intercambiar la tira de manera independiente fue alcanzado tras la práctica de 24 ensayos. Señalar las imágenes de manera independiente solo le conllevó 14 ensayos, mientras que la comprobación de correspondencia para asegurarnos de que el alumno selecciona la imagen que desea y realiza el intercambio de manera efectiva, solo nos llevó 4 ensayos. Una vez realizada esta comprobación, podemos confirmar que el alumno ha adquirido la fase 4 del PECS, tras un mes de intervención, y que realiza con éxito los siguientes pasos. Seleccionar la imagen "yo", pegarla en la tirafrase, seleccionar la imagen "quiero", pegarla en la tirafrase, seleccionar la imagen del objeto deseado y colocarla en la tirafrase, intercambiar dicha tirafrase con su interlocutor y señalar cada imagen verbalizando su palabra correspondiente. Como hemos comentado anteriormente, decidimos introducir la fase 5 del sistema PECS. El propósito de las sesiones era mezclar las oportunidades de contestar a la pregunta "¿qué quieres?" con las oportunidades de realizar peticiones espontáneas. El alumno comenzó respondiendo a la pregunta hasta el ensayo 4. A partir de ahí, fue capaz de alternar independientemente las peticiones espontáneas y las respuestas a la pregunta en cuestión. Por tanto, podemos confirmar que el alumno se encuentra en esta fase, ya que ha cumplido el objetivo de la misma, el cual es: el alumno pide espontáneamente una variedad de objetos y contesta la pregunta "¿qué quieres?".
Una vez hemos conseguido que Carlos se encuentre en esta fase, decidimos pasar a la fase 6. Sin embargo, aún no hemos podido ver resultados satisfactorios, ya que únicamente llevamos 2 semanas trabajando los objetivos de esta fase, y el alumno todavía no ha sido capaz de conseguirlos. Una vez terminada la intervención y recogidos los resultados, toca sacar conclusiones de los datos obtenidos. Para ello, realizaremos una comparación con un trabajo académico de grado denominado Eficacia del sistema PECS para la superación de las limitaciones de comunicación y del lenguaje en personas con diagnóstico de autismo, elaborado en la Universidad Central del Ecuador por Socorro Valeria Córdoba Rodríguez. Este trabajo tiene como objetivo fundamental comprobar la eficacia del sistema PECS como herramienta en la superación de las limitaciones comunicacionales y del lenguaje en personas con diagnóstico de autismo. Como datos más relevantes debemos señalar: a las personas con autismo clásico leve les fue más fácil concluir cada una de las fases de este sistema de comunicación. Algunos, de hecho, culminaron todas las fases. Se observó que el 27% llegó hasta la fase 6 y el 40% alcanzó la quinta fase. A las personas con autismo clásico moderado se les hizo más difícil superar cada fase del programa. De estas personas, el 20% alcanzó llegar hasta la fase 4 y el 13% llegaron hasta la fase 3 del sistema de comunicación por intercambio de imágenes. Una vez planteados los resultados obtenidos, podemos comprobar la eficacia de este sistema de comunicación en ambos casos. Carlos, el objeto de nuestro estudio que presenta un autismo leve, ha conseguido pasar de una limitación en la comunicación moderadamente grave a una limitación normal gracias a la utilización de PECS, de igual forma que ocurre con el trabajo que estamos comparando. Además, ha alcanzado la última fase de este sistema de comunicación en un tiempo muy reducido, al igual que ocurre con los sujetos del estudio que hemos comentado anteriormente. Por todo ello, podemos afirmar que se ha cumplido el objeto de nuestro estudio, que el alumno aprenda a solicitar artículos presentes y no presentes utilizando una frase de varias palabras a través de su panel de comunicación, es decir, introducirle la fase 4 de este sistema de comunicación alternativo. Además, como se puede observar en los resultados, ha superado el objetivo propuesto y ha continuado hacia la fase 6, alcanzando de manera sólida la fase 5. En relación al desarrollo de la comunicación verbal, otro de los objetivos de nuestro estudio, debemos señalar que gracias a la utilización del sistema PECS hemos conseguido que el alumno mejore su comunicación verbal, disminuyendo consecuentemente el número de rabietas. Sin embargo, el presente programa presenta una serie de limitaciones. Por un lado, la implicación por parte de la familia del alumno ha sido inexistente. En casa, el niño no usa el cuaderno de comunicación, ya que debido a los problemas familiares, la comunicación con los padres es nula. Esto dificulta en gran medida el avance del alumno con este método de comunicación, a pesar de que él muestra un gran interés por aprender. Por otro lado, el tiempo disponible para poder llevar a cabo esta intervención ha sido demasiado breve debido a dos factores. Por una parte, la duración del periodo de entrega, y por otra parte, el hecho de que el alumno tenía una rutina muy marcada. Por tanto, para poder trabajar con el método PECS, no ha habido muchos momentos disponibles a lo largo del día, ni tampoco hemos podido trabajar con él todos los días. A pesar de ello, se pretende seguir trabajando con este sistema de comunicación. Para concluir la exposición, me gustaría resaltar la importancia de fomentar el trabajo con los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación para mejorar la comunicación en los niños con TEA y más concretamente a través del programa de comunicación por intercambio de imágenes PECS, ya que tal y como hemos podido comprobar a lo largo de nuestro estudio en la intervención con dicho alumno, se cumplen los objetivos que plantea este sistema de comunicación. El PECS fue desarrollado para ayudar a niños y adultos con autismo y otros trastornos del desarrollo para adquirir rápidamente destrezas de comunicación funcional. En definitiva, es importante que frente al trabajo con el alumnado que presenta trastorno del espectro autista, tengamos una actitud abierta y positiva frente a su aprendizaje. Debemos plantearnos unos objetivos a corto y largo plazo e ir adaptándolos y modificándonos según el ritmo de aprendizaje que presente el alumno, ya que, como hemos podido comprobar en este estudio, el alumno ha superado el objetivo propuesto inicialmente y, por tanto, lo hemos ampliado para poder seguir avanzando. Muchas veces nos centramos en los aspectos que a los niños les cuesta alcanzar o conseguir, y tal y como dijo la doctora Temple Grandin, es necesario hacer mucho más énfasis en lo que un niño puede hacer que en lo que no puede hacer.
Para finalizar, se muestran las referencias bibliográficas que han sido utilizadas para la elaboración del estudio. Y sin más, me gustaría darles las gracias por su atención y animarles a plantearme las dudas que les hayan podido surgir durante mi exposición. Muchas gracias.